Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos aquí hoy en la posición ahí de meditación de los budistas, porque hoy estamos aquí para hablar del budismo, ¿vale? Qué pedazo de descubrimiento, madre mía, increíble, ¿vale? Es una de las mejores cosas que de verdad he hecho en mi vida, ahora os explicaré por qué. Antes de nada, quiero deciros que yo no soy ni experto en materia espiritual, ni yo soy un maestro espiritual, ni yo soy un maestro en budismo, ni nada de nada. Yo soy una persona como vosotros, probablemente personas normales que no somos especialistas en ninguno de estos temas, que como vosotros probablemente lo que había escuchado del budismo es que son gente pues, que se pone esa túnica así anaranjada, que va con la cabeza rapada, que medita mucho y que tiene mucha paz interior. De ahí no me saque, es lo que sabía yo, ¿vale? Pero bueno, quiero adelantar que yo a día de hoy en lo que me centro es en una espiritualidad, llamémosla neutra, ¿vale? Basada en lo que se suele entender a día de hoy, o entiendo yo como el universo, ¿no? Creer en el universo, que nos guía, que es una especie de fuerza que quiere lo mejor para nosotros, que nos manda señales, bueno, lo que sea, ya haré un vídeo más concreto hablando de eso, pero en principio eso es lo que yo practico a día de hoy, pero sí que me intento quedar con lo mejor y lo que creo que es bueno de cada religión, ¿no? En este caso, pues del budismo lo que sabía era eso, hasta que un día, bueno, pues un amigo mío, un pedazo de amigo, un gran amigo, un hermano, que ya es un hermano, ¿no? Que es mi amigo José Raúl, pues me habló del budismo y me dijo, oye, yo he conocido un templo budista, ¿tú te quieres venir aquí al templo a ver qué tal? Y yo dije, pues vamos para allá, pues claro, yo soy motivado, que lo que creo que son cosas buenas, pues yo la pruebo, digo, a ver si sirve, y fui para allá. Yo ese día estaba de un bajonazo que lo flipa, estaba reventado a nivel emocional y anímico, pero digo, bueno, pues precisamente por eso vamos a probarlo, ¿no? Porque yo siempre intento probar maneras buenas de mejorar, ¿no? Yo todo lo que vea que puede mejorar, que me puede servir de herramientas para crecer emocionalmente, yo lo pruebo, ¿no? Porque yo lo que quiero es mejorar emocionalmente y estar lo mejor posible, y luego si puedo ayudar a otro en el camino, pues perfecto, ¿no? Entonces, pues vamos para allá. Yo fui, como digo, hecho polvo y salí, después de una hora del templo, yo salí, ahora os voy a explicar cuál fue la experiencia, pero yo salí del templo emocionalmente flotando. Yo salí del templo que yo de repente se me había olvidado todos los problemas de mi vida, no había problemas, yo olía el ambiente y decía qué bien huele la naturaleza, qué bonito es el cielo, madre mía cómo se ven las estrellas y qué feliz estoy. Yo así, es como salir del templo, ¿vale? Es la realidad, salí flipando, diciendo ¿qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Vale? Bueno, ahora lo voy a explicar. En el templo, tú llegas allí y lo primero que pues tú ves allí ese templo, que en este caso este templo era un templo grande, era un templo pues que emanaba mucha paz, ¿no? Por lo que sea, pues se percibía paz. Llegas allí, te sientas y entonces una maestra espiritual, que era en nuestro caso la que nos dio la clase, lo primero que hace es que te pone a meditar. En esa meditación, pues ella te guía, es una meditación guiada, ¿no? Te pone allí, bueno, pues hay gente que se sentaba en la silla y hay gente que se decidía sentar en el suelo, ¿no? Así como ya con la pose o la espalda recta, bueno, yo lo hacía en la silla, ¿no? Entonces, ella te guía la meditación, entonces era una meditación, después de la meditación había una explicación de lo que es la clase, del tema que tocaba en esa clase, de unos 45 minutos, 50 minutos, lo que fuera, y después pues otra meditación para terminar, que es como para asentar los conocimientos. La primera meditación es para relajar la mente, para relajar esa actividad mental, para que te entre luego bien esos conocimientos, y la segunda meditación y la última, que va después de la explicación, es para que lo que te ha explicado en medio, pues se asiente en tu mente, ¿no? Entonces, ya os digo, salí de allí increíble y ya pues estuvimos volviendo, terminamos pues de dar todas las clases de lo que es el budismo a nivel básico, ¿vale? Y luego aparte, pues este pedazo de amigo que os comento, que de aquí le mando un abrazo y vaya, todos los agradecimientos del mundo, me regaló también el libro que allí estaban vendiendo, que te daba como la guía de lo que es el budismo básico, ¿no? De los conocimientos básicos del budismo. Entonces, también me lo leí en mi casa, ¿no? Entonces fui a todas las clases que pude, a casi todas, algunas no pude ir porque por motivos de trabajo, o por lo que fuera, pero fui a casi todas las clases y me leí el libro.
La experiencia fue increíble, se lo recomiendo a todo el mundo, una de las mejores cosas que podéis hacer en vuestra vida. Ya os digo, no hace falta saber nada de budismo, ¿vale? Es que puedes ser una persona que no tenga ni idea de nada de este mundo, como era mi caso, y llegas allí, la verdad que te sientes súper cómodo y escuchas pues las clases de estas personas, que al final son clases, es un temario, ¿vale? Al final eran unas clases que cada una trataba de un tema, ahora os diré un poco en qué consiste el budismo, y cuando sales, pues has aprendido esos temas, los interiorizas y aparte has aprendido a meditar, que así es como terminé yo de aprender de meditar al 100%, ¿no? Como comenté en un vídeo de las meditaciones, una de las bases fue Netflix, ¿vale? Fue este programa de Netflix en el que yo ya primero aprendí las bases de meditar, pero luego el budismo lo amplió hasta niveles súper grandes y ya lo terminó de rematar bien, ¿no? El cómo se medita, ¿no? Como veis, es que yo soy una persona normal, que de unos modos o de otros he ido aprendiendo estas cosas y por eso quiero inculcarlos a vosotros y trasladároslo para que sepáis que si yo he podido, vosotros también podéis, ¿vale? Es que yo unas cosas las aprendí por Netflix, las otras yendo a templos budistas, pero en plan sin tener ni idea de nada, ¿vale? Entonces no pasa nada. Como os digo, yo del budismo, que es una religión, yo me quedé con los conceptos filosóficos que a mí me sirvieron, luego hay un montón de cosas que yo no me las quedé porque personalmente pues yo no creo que me puedan servir o no creo que sean necesarios para mí, siempre desde mi opinión, que probablemente esté equivocada y que bueno, cada uno pues aprende lo que quiere, lo que cree que necesita, pero yo con los conceptos religiosos no me quedé, ¿vale? Yo me quedé solo con los conceptos filosóficos y los he aplicado en mi vida y la verdad es que son increíbles. A mí el budismo es una de las cosas que han hecho un cambio más grande en mí, ¿vale? Ya os comentaré en otros vídeos otros temas, ¿vale? Pero bueno, otros han sido, pues por ejemplo, Rafael Santandreu y sus libros, ¿no? Es increíble este psicólogo. Luego la numerología, que es un tema que hablaré en otro vídeo específico para la numerología, pero luego está el budismo. El budismo ha sido impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el budismo? Pues mira, el budismo, que aparte, como digo, la profesora fue súper graciosa, era graciosa, nos daba la clase explicando como con ejemplos cotidianos, ejemplos que eran graciosos, y tú decías, hostia, es que es verdad que no hace falta practicar la religión, es que son conceptos que sirven para todo el mundo, ¿no? Pues el budismo, al final la base y en lo que se centra todo, es en eliminar el egoísmo, ¿no? Es como que el budismo al final hace hincapié en que el mayor problema del ser humano es el egoísmo. Es tener egoísmo en nuestro corazón, es decir, es pensar más en nosotros mismos que en los demás. Es el principal problema, ¿no? Que si al final ese tema se solucionara, lo de pensar más en nosotros mismos que los demás, es decir, que si lo que hiciéramos es pensar más en los demás, pues se solucionaría un montón de problemas del mundo, ¿no? Cuántas guerras, cuántas peleas, cuántas empresas que se aprovechan de personas, de situaciones, de debilidad de las personas, cuánta gente se ha aprovechado de otras personas solo porque podían sacar un beneficio, porque había algo que les venía bien a ellos, ¿no? Y se han olvidado de pensar en los demás, ¿no? Cuántas peleas ha habido por eso, entre personas incluso que se quieren, entre familiares, entre amigos, cuántas guerras ha habido en la humanidad, ¿no? El propio sistema, ¿no? Cómo funciona muchas veces de mal en el sentido de que parece que muchas veces el gobierno, el propio sistema piensa más en su propio beneficio que en el de los ciudadanos y que en el de las personas, ¿no? Eso es por el egoísmo todo, que al final si tú te vas a la raíz del problema, de todos los problemas, es el egoísmo, ¿vale? Es el egoísmo, que incluso en uno de los vídeos que hice sobre los principios, yo decía que era la mejor manera de actuar siempre por la vida era bajo la premisa de actuar bajo la sensibilidad y la empatía, ¿no? La sensibilidad y la empatía es lo contrario al egoísmo, la empatía es pensar en los demás, el egoísmo es pensar en uno mismo, ¿no? Entonces fijaros que todo está un poco conectado al final. Entonces el budismo, lo primero y de lo que fue esa primera clase, pues fue de eso, de que todos, ¿no? Hasta cierto grado, todos tenemos egoísmo dentro de nosotros y ese egoísmo
tenemos que eliminarlo, ¿vale? Tenemos que eliminarlo, ellos lo llaman la estimación propia, ¿no? Tenemos que eliminar esa estimación propia, pero no tenemos que eliminarla en el sentido de no querernos, ¿no? Siempre tenemos que tener amor propio, pero llevarlo de una manera equilibrada y sobre todo que nuestra manera de vivir la vida sea siempre pensando más en los demás que en nosotros mismos, ¿vale? Porque de esta manera nosotros vamos a ser felices, porque cuando tú ayudas a los demás recibes una recompensa emocional increíble, ¿no? Eso te hace súper feliz. Cuando ayudas a los demás, no solo te vas a hacer tú feliz porque estás ayudando, sino que además estás haciendo feliz y estás ayudando a la otra persona. Entonces todos ganamos, ¿no? Y si todos nos dedicáramos a ayudar a los demás, ¿vale? A eliminar ese egoísmo, a ti también te ayudaría otra persona que está pensando más en ti que en el mismo, ¿entiendes? Entonces esa persona piensa en ti, te ayuda, tú piensas en el otro. Ayudas a esa persona, todos nos ayudamos a todos, eliminamos ese egoísmo y además al eliminar el egoísmo, lo que ocurre es que te dejas de centrar tanto en ti y tus problemas te empiezan a importar menos, ¿vale? Porque no estás siempre, ay, a mí por qué me pasa esto, y a mí por qué lo otro, y cómo es que, ay, lo que tengo que hacer hoy. Claro, te dejas de quejar y quitar esa queja te elimina un montón las perturbaciones, ¿no? Mentales, como dicen ellos. Entonces, mejor ayudar a los demás. Dejas de centrarte en lo que tú crees que te falta en tu vida, o en los problemas que tú crees que tienes en tu vida, te sientes súper bien habiendo ayudado y encima estás ayudando a uno, a otro, ¿no? Y al mismo tiempo recibes ayuda porque hay gente que te va a ayudar a ti. Al final se monta una cadena que es súper bonita y sobre todo en la que todos pensamos en los intereses de todos y no en los nuestros. De esta manera nunca vamos a realizar acciones súper chungas y súper perjudiciales por los demás, ¿vale? Vamos a evitar siempre robar, porque estamos pensando más en el otro que en nosotros mismos. Vamos a evitar siempre hacer daño físico a otro. Vamos a evitar, por supuesto, matar a nadie, claro, porque estamos pensando más en los demás que nosotros mismos, ¿vale? Entonces, siempre vamos a actuar por el bien de todas las personas y de esa manera pues acabarían, por supuesto, un montonazo de los problemas que hay en la vida, ¿no? Que son de estas personas tan egocéntricas, estas personas que solo piensan en sí mismos y que generan tanto daño en el planeta, ¿no? Entonces, fijaros que todo se basa, la base más grande es esa, es eliminar tu estimación propia, y ahora el budismo, claro, eso sí, siempre, y como explican ellos, sin descuidarte a ti mismo, en el sentido de que tú para ayudar a los demás, primero tienes que ser capaz de ayudar porque tú estás teniendo lo que tú necesitas, ¿vale? Es decir, ellos decían que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como una especie de ambulancia, y la ambulancia, si tú no le echas gasolina, si tú no la cuidas, si tú no le haces el mantenimiento, si tú la estás maltratando, la ambulancia no puede servir para ayudar a nadie, ¿vale? Entonces eso siempre, obviamente, para tú ayudar a los demás, primero te tienes que estar cuidando a ti mismo, ¿vale? Y por supuesto nunca estar tratando con personas una y otra vez, que por mucho que le estés intentando ayudarlas, no solo no aceptan tu ayuda, sino que además te echan para abajo, ¿no? Te maltratan psicológicamente, te impiden que estés ayudando a los demás, ¿no? Entonces esta ayuda, los budistas dicen que hay que ejercerla siempre manteniéndonos nosotros cuidado, un autocuidado de nosotros mismos y siempre con una sabiduría, ¿no? Ellos dicen que tenemos que ser como una especie de pájaro con dos alas, ¿vale? Volar con dos alas. Una ala es la de ayudar a los demás, ¿vale? Y el otro ala es la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay que pensar en los demás y ayudar a los demás, pero siempre con sabiduría. Porque si no utilizas la sabiduría, pues al final imagínate que tú, por ayudar a una sola persona que no cambia nunca, que es tóxica, que encima te está haciendo daño sin parar, por intentar estar ayudando a esa persona, imagínate que dejas de ayudar a 5 o a 10 o a 100 personas. Por eso hay que utilizar la sabiduría. Lo que tú has aprendido tienes que utilizarlo para que esa ayuda sea efectiva, ¿vale? Ellos ponían un ejemplo, creo que era algo así, ¿vale? Creo que era como que había alguien, ¿no?, que se encontró a un pez, ¿no?, un pez así grande, y el pez no sé si lo iban a pescar o qué iban a hacer con el pez, no me acuerdo bien, pero el hombre cogió ese pez y para salvarlo lo sacó de ahí y lo echó en un estanque en el que había otros 10 o 100 o no sé cuántos peces, ¿no? Al final, al cabo del tiempo, el hombre descubrió que todos los peces de ese estanque estaban muertos. Y el motivo era que se lo había comido ese pez que el hombre había metido ahí, ¿no? Entonces, por eso hay que actuar con sabiduría, ¿no?
Porque en este caso, claro, ese hombre dijo, voy a salvar a este pez grande, o lo voy a cambiar de sitio, lo voy a poner aquí, porque yo creo que así le ayudo, pero es que haciendo eso se habían comido no sé cuántos peces, ¿no? Ahí no habías actuado con sabiduría, ¿no? Con esa inteligencia que te da la experiencia y el haber cultivado la mente y el espíritu, ¿no? Entonces siempre ayudando desde esa sabiduría a los demás, ¿vale? Nunca dejando que a ti mismo haya alguien que te está reventando, hablando claro, ¿vale? Emocionalmente o psicológicamente, ¿vale? Entonces hay que ayudar con cabeza, pero siempre de esa manera, con cabeza, pero tenemos que ayudar más a los demás y pensar más en los demás que en nosotros mismos, ¿no? De verdad, de esa manera, creedme que se sufre mucho menos, ¿vale? Luego, los budistas pues te enseñaban a cómo estimar a los demás, ¿vale? Una vez que tú ya sabes que tienes que pensar más en los demás que en ti mismo, pues te van enseñando en otros temas a cómo aumentar tu amor por los demás, ¿no? Claro, esto te lo explican ellos, pues diciéndote, por ejemplo, que todo lo que tú tienes en la vida, o casi todo lo que tú tienes, lo han hecho otras personas. Es decir, el coche que tú estás usando, la sartén con la que cocinas, la nevera, la casa, la que la ha construido otra gente. Todas esas cosas las ha creado gente que tú no conoces. La película que tanto te gusta, las han hecho gente. Los bosques naturales, yo qué sé, los bosques estos que están como preservados, pues los han preservado personas. Este bosque en el que tú paseas, lo que sea, los tenis que te pones, ¿no? La comida que tú comes todos los días, hay alguien que está cultivando, hay alguien que está manteniendo a esos animales. Todo lo que tú has obtenido, incluso los conocimientos que tú has tenido, te lo han enseñado profesores, ¿no? Te lo han enseñado tus padres. Todas las herramientas que tú tienes realmente te lo han dado otras personas. Entonces, ese es uno de los motivos por los que tenían que decir, mira, es que es lógico querer a los demás y tienes que estimar a los demás, porque la gente es increíble realmente, ¿no? Incluso aunque lo hagan por ellos mismos, por ganar dinero, por cobrar, aún así eso no quita el hecho de que lo han hecho, ¿no? Y que se lo debes a ellos en ese sentido, ¿no? El tener todas esas cosas, ¿no? Entonces ellos te van ayudando con técnicas para que entiendas por qué tienes que querer a los demás, ¿no? Y por qué es lógico quererlo, ¿no? Tienes que aumentar el amor por los demás, tienes que practicar, ¿no? Todos los días a intentar entender a la gente, ¿no? A que crezca tu empatía por las personas. Entonces fijaros qué increíble es esto del budismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque quita tu foco de ti, entonces te dejas de quejar, dejas de ser un propio tóxico contigo mismo, porque ya no te quejas y te quejas de lo que te pasa, a mí, ¿por qué a mí? Pones el foco en otra gente para ayudarla, te da una gran satisfacción ayudándola y encima se forma una cadena, ¿no? Si todo el mundo pensara así, es que nadie querría perjudicar a nadie, nadie haría daño a nadie, sería increíble, ¿no? Entonces, el budismo nos va enseñando esto, ¿no? Te va enseñando a meditar, a cómo estos conocimientos los puedes como dejar dentro de tu cuerpo fotocopiado, quiero decir, bien ahí impregnado, a través de estas meditaciones. Tú las cosas que te dice, si te las dices en una meditación, como expliqué en un vídeo de meditación que hice, se te van quedando grabadas en la mente y puedes ir reemplazando esas creencias irracionales y y esas construcciones que se te han ido creando dentro de ti, que realmente no forman parte de ti y que tapan tu esencia, todo eso lo puedes ir quitando a través de estas meditaciones y metiendo lo que sí que de verdad sirve, ¿no? Entonces el budismo realmente me parece algo increíble y me parece que es algo que le sirve a todo el mundo, ¿no? Que es algo que es algo universal. Otra de las cosas que dice el budismo, ¿no? Aparte de fomentar eso, el amor a los demás, el amor propio, ¿no? Pero sobre todo dirigiéndolo el foco hacia los demás. Pues otra de las cosas que nos dice, ¿no? Que las personas o las cosas no tienen una característica por sí mismas, ¿no? Que las defina, sino que eres tú el que le pones esas características a esas cosas o a esas personas, ¿no? Es decir, que por ejemplo, un bollo de chocolate en sí no tiene la característica de la felicidad, de hacerte feliz. Eres tú el que a lo mejor le pone la característica de si me como este bollo, pues este bollo me va a hacer feliz a mí, ¿vale? Pero realmente el bollo no tiene la cualidad de hacer feliz a nadie, ¿no? Igual que una persona por sí misma, que tú tengas en tu vida, la que sea, no tiene por sí misma la cualidad a lo mejor de, no sé, molestarte con sus palabras, ¿no? De enfadarte con sus palabras. Eso es algo
que es una cualidad que a lo mejor pues tú le estás dando, pero si tú te amueblas bien la mente y no dejas que esa persona sea intrusiva y mantienes las distancias, realmente por la palabra de una persona en sí no tiene la cualidad, ¿vale? La estás dando tú, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Yo qué sé, un cochazo no tiene la cualidad de la felicidad. Eso se lo estás poniendo tú. Luego hay gente que le da igual manejar un cochazo, sin embargo otra gente que dice, madre mía, el cochazo, ¿no? Y flipa con el cochazo. Entonces, por poner ejemplo, ¿no? Es como que eso se llama el aferramiento propio, lo llaman, ¿no? Es como que las cosas no tienen una cualidad de por sí, sino que somos nosotros las que se lo damos, y cuando le damos esas cualidades, pues caemos en esa especie de engaño mental, ¿no? Que muchas veces tenemos esos engaños mentales porque creemos que las cosas tienen cualidades, buenas o malas, por sí mismas, y somos nosotros las que se lo damos. De esa manera podemos entender que no importa tanto lo que pase, sino lo que nosotros pensamos sobre lo que pasa, que realmente lo que importa no es lo que ocurre, sino lo que tú piensas sobre lo que ocurre. Tú eres al final el que tiene la última palabra, ¿no? Entonces, de esta manera te liberas tanto de las cosas buenas como de las cosas que tú crees que son malas. Uno de los ejemplos creo que ponían, por ejemplo, el tema de la comida, ¿no? Un bollo de chocolate en sí no tiene la cualidad de la felicidad, porque si no, entonces cada vez que comieras más bollo, pues cada vez serías más feliz. Sin embargo, lo que ocurre es que si te hinchas a bollos, al final llega un punto en el que te pones malo, ¿vale? Entonces, no es esa la cualidad del propio bollo, ¿no? Entonces, como veis, el budismo tiene mucha filosofía, ¿no? Es algo muy filosófico y que además juega mucho con la lógica, ¿no? Con estos juegos lógicos, ¿no? Entonces, por eso digo que es algo para todo el mundo, porque se basa en la filosofía y se basa en la lógica, ¿no? Entonces, luego tiene muchas cosas como también que suenan como a religión, pero bueno, todo eso si no va contigo y si tú decides que no te entra, pues los puedes ir echando a un lado y te quedas solo con la filosofía, que es lo que hice yo, ¿no? Más adelante, pues el budismo acaba llegando a un punto en el que se llama la vacuidad, ¿no? Que la vacuidad, pues es ese punto que explica que, pues eso, que las cosas por sí mismas no se pueden explicar por una de sus partes, ¿vale? Es decir, que una persona no se define por solo una de sus cualidades, ¿no? Pero que tampoco somos el conjunto de ellas, ¿no? Es decir, una persona tiene un montón de cualidades, ¿no? Una persona puede ser simpática, puede ser inteligente, puede ser creativa, también puede tener un puntito de egoísmo, puede tener también, es aficionado a la pesca, lo que sea, ¿vale? Imagínate, describe una persona como te dé la gana, pero la persona no es ninguna de esas cualidades por separado, ¿no? La persona es como el conjunto, pero tampoco es el conjunto en sí, porque el conjunto de las cualidades no es una cualidad ni es una característica. Entonces esto que es un poco complicado de entender, la vacuidad, ¿vale? Si queréis buscarlo, un poco lo que yo entendí, ¿vale? Esto, cuestionaros todo lo que digo yo y lo que escucháis por ahí, porque siempre lo tenéis que experimentar vosotros por vosotros mismos y ver si tiene lógica o no. Pero bueno, lo que yo entendí es que al final, pues, nosotros no tenemos un ser, quiero decir, no somos propiamente dicho el personaje que hemos creído que somos, ¿vale? Sino que nosotros somos otra cosa, somos una esencia, ¿vale? Pero nosotros no somos ese personaje. Imagínate que te llamas Pepe, pues tú no eres el personaje Pepe, ¿vale? Pepe, ¿qué le gusta? Pepe frutero, Pepe lee libros, Pepe es buena gente, pero Pepe al mismo tiempo pues también, yo qué sé, de vez en cuando en su vida ha hecho cosillas malas, ¿no? Ha robado cosas en su empresa, yo qué sé, lápices de su empresa, lo que sea, ¿no? Por decir tonterías, pero ¿quién es Pepe realmente, no? Pepe es el que roba lápices, Pepe es el que es frutero, he dicho que es frutero, ahora no me acuerdo, bueno, Pepe es el buena gente, ¿quién es Pepe, no? Pues Pepe no es ninguna, no es una identidad que se pueda definir. Lo que queda en vez de esa identidad, cuando la quitas,
es una especie de vacío, que es lo que ellos llaman la vacuidad, que es al final esa esencia verdadera, esa que no tiene nada que ver con estas características ni este personaje que hemos montado, ¿no? Entonces, claro, la manera de ser feliz, pues eso, es quitar el egoísmo, quitar ese personaje que creemos que somos y liberarnos, ¿no? Y vivir para los demás y vivir, pues eso, con amor, que al final es lo que nos va a llevar a la alegría, ¿no? Un poco así de manera básica y resumida son los conceptos básicos del budismo, ¿vale? Ya os digo, es más fácil de lo que parece, está explicado de una manera bastante sencilla, sobre todo en este libro que os voy a recomendar, que ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, pero os lo voy a poner aquí en la imagen, ¿vale? No me acuerdo cómo era exactamente el nombre, pero bueno, os lo pondré ahí en las imágenes. Y luego, pues eso, podéis leeros este libro, que está todo explicado de manera súper sencilla, y vais a ver cómo, entendiendo con lógica todos estos preceptos del budismo, vais a ganar en calidad de vida y en felicidad, y os vais a liberar y vais a ser capaces de vivir el presente como nunca, ¿no? A mí, mira, una de las anécdotas que os puedo contar, que esto es referente a la primera clase que yo tuve de budismo, lo primero que hablaron en ese primer tema era sobre el egoísmo, ¿no? Fue el primer tema, coño. Llegué y dije, madre mía, han dado en el clavo con lo que es el primer tema principal del budismo, ¿no? Entonces me vino súper bien. Y claro, yo al principio estaba ahí escuchando la clase y yo decía, bueno, egoísmo, pero si yo soy una persona súper empática, yo ya pienso mucho en los demás, ¿no? Incluso demasiado a veces, ¿no? Que me dejo como de lado nada más que por pensar los demás, por ayudar, ¿no? Lo que sea. Dije, yo creo que esta clase que va del egoísmo, esta ya me la sé, bueno, no creo que de aquí saque mucho, pero de repente fue avanzando la clase y conforme iba avanzando yo iba diciendo, hostia, uy, ay, madre mía, uy, pero bueno, y de repente me quedé totalmente ensimismado con la profesora y flipando flipando con todo lo que escuchaba, y dije, hombre, pues es verdad que algo de egoísmo también tengo yo, ¿no? En el sentido de que yo también he llegado a quejarme mucho sobre cosas que me pasan, ¿no? Y hay que ver que me pase esto y lo otro, ¿no? Y cuando te quejas mucho y te centras mucho en tus problemas, al final lo que hace es que sufres, ¿no? Y claro, ese día me lo llevé a casa ese pensamiento, y yo esa noche, al día siguiente, yo lo que tenía era un trabajo. Yo al día siguiente tenía un trabajo de fotografiar a una niña pequeña para un reportaje de comunión, ¿no? Un reportaje con el vestidito de comunión, bueno, en el campo la iba a llevar, así un paisaje bonito. Y eso yo lo tenía al día siguiente, ¿vale? De esta clase de budismo que di. Pues fijaos, amigos, para que veáis la potencia de esto, cuando lo llegas a entender bien, ¿no? Yo esa noche, claro, uno siempre percibe el trabajo como algo, yo no tengo ganas de trabajar en realidad, ¿no? Y mira que mi trabajo por lo menos se acerca mucho a lo que es mi esencia. A mí me encanta hacer fotos, me encanta hacer vídeos, es algo que desde siempre ha estado conmigo, que es un poco la inteligencia espacial, ¿no? Que es la que más desarrollada tengo, ¿no? Que por eso sé dibujar de siempre, desde que yo era pequeño, nadie me había enseñado, yo ya sabía dibujar, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con eso, con dibujar, con la fotografía, el vídeo, con eso, a mí me encanta, va con mi esencia, ¿no? Pues bueno, aún así, cuando uno tiene que trabajar, muchas veces no tiene ganas. Y yo esa noche pensé, hay que ver que mañana ahora trabajar, Dios mío, pocas ganas de moverme, no tobago, te sale la vagueza que lleva uno dentro. Y de repente dije, un momento que tú vienes aquí de una clase de budismo y ¿qué te han enseñado hoy en el budismo? ¿Qué te han enseñado hoy? Y yo recapacité y pensé, a ver, que aquí lo que está pasando es que en estos momentos estoy pensando más en mí mismo que en esa familia de mañana que va a recibir el reportaje de fotos. Ya mismo estoy poniendo por delante mi vagueza, mi propia comodidad, mis pocas ganas de trabajar, las estoy poniendo por delante de eso. Y por eso me estoy empezando a estresar y por eso me estaba ya generando hasta cierta ansiedad de no tengo ganas de mañana de trabajar. En ese momento dije, venga, voy a hacer caso al budismo y voy a pensar de la manera correcta. Yo mañana voy a hacer feliz a esta niña, voy a hacer feliz a esta niña y a esta familia que va a recibir esta foto, que me voy a esforzar para que estén chulas, va a recibir una foto chula. Esta niña va a ser feliz mañana, el padre de la niña igual, va a ser un trabajo bonito, esta niña va a ser feliz. Y de repente, os lo juro por mi vida, que en cuestión de minutos
se me pasó el disgusto por tener que trabajar y me puse hasta feliz, de buen humor, me puse contento. Pues mira, dormí súper bien y al día siguiente fue una de las sesiones más espectaculares que he hecho en mi vida, ¿vale? En el sentido de que me lo pasé súper bien, porque claro, yo la hice, toda la sesión de fotografía, la hice pensando en lo felices que estaban siendo la niña y el padre, ¿no? El padre no, iba el tío, pero bueno, ¿qué más da? La familia, ¿no? Entonces la hice pensando, no, qué bien se lo está pasando la niña, y entonces yo me lo pasaba más bien todavía, y luego pasaron cosas súper chulas, ¿vale? La llevé a una especie de lago, de un laguito, y había un cisne, pues de repente la niña se acercó, venga, ponte al lado del cisne, y el cisne se subió encima de la niña, y tiene una foto, logré hacer una foto súper chula del cisne con la niña riéndose, yo riéndome mientras hacía la foto, el tío también riéndose, la abuela, todo el mundo estaba allí riéndose, estaba partiéndose, y fue increíble, ¿no? Fue increíble. Entonces, fijaros el poder de analizar lo que llevas en la mente, darle la vuelta con el pensamiento correcto, en este caso budista, y todo fue magia, fue magia, fue magia. Entonces, yo intento, pues eso, todo lo bueno que he aprendido del budismo, quedármelo y ponerlo en práctica. Otra de las cosas súper importantes que dice el budismo y que es el motivo por el que yo pude detectar a tiempo mi pensamiento es que estemos siempre atentos a nuestro continuo mental, es que estemos siempre atentos a lo que nos está pasando por la cabeza, porque si estamos atentos siempre a lo que nos pasa por la cabeza, en ese momento podemos detectarlo y ponerle freno. En ese momento podemos decir, un momentito, ¿qué está pasando aquí? Ya no estamos quejando, ya está aquí la queja irracional, no, voy a cambiarla por el pensamiento correcto. Y en ese momento la emoción te cambia, ¿vale? Y es increíble, que es lo que también dije yo en otro de los vídeos que hice, sobre que tú no eres tus pensamientos, ¿vale? Y no solo no eres tus pensamientos, sino que las emociones se generan en el momento en el que tú te crees el pensamiento. Es decir, la emoción no ocurre de manera automática. La emoción no ocurre simplemente cuando ocurre algo, ya te viene la emoción, no, eso no es así. Es cuando ocurre algo, de repente lo que pasa es que tú tienes un pensamiento súper rápido que aparece en tu cabeza y si tú no estás atento a ese pensamiento que ha aparecido y te lo crees automáticamente, entonces aparecerá esa emoción, ¿vale? Entonces hay que estar atento a lo que nos viene a la cabeza para que en el momento en el que te venga ese pensamiento, tú analiza ese pensamiento y si no es lógico decir, no, esto no es verdad, esto que tú me estás diciendo, cabeza, lo cambias por otro pensamiento que sí tiene lógica y de repente la emoción cambia, porque la emoción que te viene es la asociada a este nuevo pensamiento que tú has puesto nuevo en tu cabeza. Y ya finalmente lo que propone el budismo es que llevemos a cabo ese desarrollo espiritual, ese desarrollo emocional, ese entrenamiento espiritual, ¿vale? A base de las meditaciones, de meditar sobre estos conceptos, de meditar sobre eso, sobre el amor hacia los demás, quitarnos el egoísmo, ¿vale? Quitar esas cualidades que creemos que tienen las cosas y entender que no es así, ¿vale? Por ejemplo, ellos dicen que actuar para quitarte la ansiedad con una cosa no es efectivo, porque tú lo que haces, es decir, recurrir a una cosa para ser feliz realmente no es efectivo, en el sentido de que las cosas lo que hacen es rebajarte la ansiedad o darte una felicidad momentánea, pero que siempre se acaba terminando, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú comes, comer es obviamente necesario, ¿no? Pero realmente incluso cuando tú comes, si te das cuenta, lo que haces es quitarte el hambre de manera momentánea. Cuando tú comes, lo que haces es quitarte el hambre de manera momentánea, pero vuelve a surgirte el hambre, ¿no? Por lo mismo pasa cuando recurrimos a objetos o a cosas superficiales para ser felices. Realmente lo que va a pasar es que nos vamos a quitar durante un rato esa infelicidad o vamos a tener la sensación de que nos quitamos la ansiedad, pero va a ser solo durante un rato, luego vuelve a surgir, ¿no? Pues eso, ¿no? Nos propone seguir avanzando, seguir entrenándonos espiritualmente con estas meditaciones en las que vamos pues asentando estos conocimientos, pasando, pues como he dicho antes, por la vacuidad, ¿no? Que es quitarnos este personaje y entender que nosotros no somos esas características por separado, sino que somos otra cosa, somos esa esencia, ¿no? Así al menos lo he entendido yo. Cuando tú llegas a comprender todo eso, pues podemos incluso llegar a esa iluminación, ¿no? De la que ellos hablan, que es el objetivo final del budismo, ¿no? Que es llegar a esa iluminación espiritual
en la que ya pues te has deshecho de todos esos deseos materiales, de esos deseos que no conducen a nada. Los deseos al final lo que llevan es a más deseos, es algo infinito, ¿no? Es un error en el que caemos las personas, que deseamos una cosa, deseamos otra y al final es algo infinito, que no tiene fin, ¿no? Pues el budismo dice eso, que cuando ya hemos adquirido toda esta serie de conocimientos y lo hemos integrado, y lo hemos entendido de verdad, a través de esas realizaciones, como ellos lo llaman, a través de esas meditaciones, pues llegamos a esa iluminación, que es la meta final del budismo, ¿no? Que al final acaba siendo un Buda, ¿no? Un Buda es como ser un ser iluminado, un ser que ya es consciente, que ha despertado, ¿no? Ha despertado a la verdadera esencia del espíritu y del ser humano, ¿no? Y otra de las cosas que tenía súper buena el budismo y que aprendí, que acabo de caer, es que una manera que tienen ellos de entender el perdón, y esto lo dije en el vídeo sobre cómo perdonar a los demás, para que veáis que un montón de cosas vienen del budismo, ¿vale? Es que una manera buena es entender que tú no te tienes que enfadar con las personas, sino con sus perturbaciones mentales, ¿vale? Es decir, cuando una persona hace algo, hace una acción perjudicial, en realidad no está siendo guiada por su esencia, que la esencia de uno siempre es pura y buena, sino que en realidad lo que le ha pasado a esa persona es que tiene una perturbación mental, como ellos llaman, ¿vale? Se está dejando guiar pues por sentimientos de ira, de egoísmo, de enfado, ¿no? De lo que sea, y esa emoción le está llevando a ejercer esa acción perjudicial. Entonces es el motivo por el que no debemos enfadarnos con la persona en sí, sino con esa perturbación mental que le ha llevado a hacer eso, ¿no? Eso nos libera mucho de estar siempre enfadados con alguien, porque entendemos que esa persona es que está teniendo una perturbación mental, o tiene un trastorno, o está enferma, o está pasando por una transición mala, lo que sea, ¿no? De esa manera perdonamos, ¿vale? Según los budistas, porque una persona no es eso, las personas no son los errores, la persona no es eso que malo que ha hecho, ¿vale? No lo define eso. Al mismo tiempo ellos dicen que nunca somos la misma persona que fuimos ayer. Cuando una persona de verdad ha cambiado, y esto solo pasa cuando una persona cambia de verdad, mucha gente que no cambia sigue igual, entonces ahí no, ¿no? Pero cuando una persona de verdad ha cambiado, ellos dicen que la persona ya no es la misma, entonces no tiene sentido seguir enfadado con una persona que ya no existe. Ya os digo, parece que son muchas cositas, pero realmente es bastante básico todo lo que explica el budismo, es muy fácil de entender, es muy lógico todo y por eso es algo que al final uno entiende que debe aprender, porque es por el beneficio de los demás y de uno mismo, ¿no? Y todo esto lo tenéis súper sencillo, explicado en este libro que se llama Nuevos 8 pasos hacia la felicidad, el modo budista de amar, ¿vale? Ese es el libro. Leéroslo porque luego tiene cositas dentro del libro que son más como de eso, de la religión budista, pero todo lo que son los preceptos filosóficos, todo eso está explicado de una manera súper sencilla, con ejemplos cotidianos, y os quedáis con eso y ya veréis que os va a ayudar un montón. Ya incluso si os queréis quedar con cositas de la religión budista, eso ya cada persona está en su derecho de llevarlo como quiera, ¿vale? Realmente es algo como digo, es universal esto del budismo y os va a cambiar la vida. Ya os lo digo yo, si tenéis la oportunidad de ir a cualquier templo budista que haya en vuestra ciudad, pues acudid, ¿vale? Ponéis en Google Maps templo budista y os enteráis de cómo funciona y vais a cualquier templo de budista que seguro que tiene estas clases, ¿vale? Seguro que tiene este método de dar estas clases en las que cada clase te explica un tema y tiene una meditación o dos de por medio. Vais a aprender a meditar de manera increíble. Vais a aprender todos estos conceptos que os van a mejorar la vida a ti, a todo el que os rodea, y vais a descubrir un mundo increíble, ¿no? Eso sí, yo personalmente me he quedado solo con la parte filosófica, como os digo, y no voy a llevarlo a su totalidad el budismo, ¿vale? Al final el budismo, hay gente que se hace budista por completo y hace retiros súper largos, incluso, bueno, hay gente que llega a pasar un montón de horas al día meditando, ¿no? Y lo deja todo para irse al budismo. Eso, en mi opinión, eso es un poco más extremista y yo no estoy a favor ni soy partidario de ninguno de los extremos, ¿vale? Todo lo que se lleve a cabo de una manera demasiado larga o que ocupe demasiado tiempo en tu vida, al final es un extremo, ¿no? Yo creo que hay que mantener un poco un equilibrio entre todos los apartados de la vida, ¿no? Y si al final
dedicas toda tu vida solo a meditar y a meditar y a meditar y no hacer otra cosa, pues yo creo que de alguna manera no estás llevando a cabo aquella misión por la que tú has venido al mundo, que yo creo que todos tenemos una, ¿no? Eso lo podríamos dejar de lado si detenemos nuestra vida, dejamos de tener experiencia y solo meditamos, meditamos y meditamos y ya está, ¿no? Creo yo, en mi opinión, ¿eh? Lo mismo la misión de alguien en la vida es dar clases de budista o dar charlas budistas, entonces en ese caso, pues fíjate, en todo caso, cada uno tiene que mirarse en su interior e intentar descubrir cuál es su esencia e intentar descubrir cuál es el camino más alineado con esa esencia y llevarlo a cabo, que lo mismo es hacerte budista, quién sabe, ¿no? Bueno, en mi caso no lo creo y en mi opinión, ¿no? Y os la quería trasladar. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado, ya os digo, probadlo aunque sea, probadlo, cuestionároslo y si os mola, pues súper guay, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, si creéis que a alguien le puede servir de ayuda, pues compartidlo. Y nada, seguiremos hablando de nuevas herramientas chulas que nos puedan permitir, pues, ser fieles a nuestra esencia y vivir como nosotros queramos y de manera libre, que al final es lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí.